trabajar con el profesor Osorio? Para mí ha sido lo máximo. Alrededor de mi carrera de 25 años, encuentro una persona, como digo yo, que no tiene techo, que aparte de eso lo obliga a uno a estar a la vanguardia, a estarse preparando, a seguir creciendo uno como profesional, porque uno tiene que seguir el paso al profesor Osorio. Entonces siempre digo que el profe no tiene techo. Como ser, maravilloso, una persona seria, honesta, y como técnico, como entrenador, pienso que es el mejor que hay en Colombia, uno de los mejores en Sudamérica y en el mundo. Entonces ha sido todo un orgullo y un honor estar al lado de él. Le voy a pedir a Osvaldo Hernández, que es mi directo amigo y es director de las páginas deportivas de La Patria, el jefe de ese departamento, que le pregunte algo a Mario Marín, o que me diga cómo van a viajar los ciclistas a Europa para competir en el Tour de Francia y en las clásicas que habrá primero, porque acá se habla de vuelos humanitarios de venida, que valen el triple del precio normal. Pero ¿cómo van a hacer los ciclistas para ir a competir? Y si se le ocurre alguna pregunta para Mario, pues aprovechémoslo y armamos una conversadita acá bien rica, porque lo mejor que tiene el fútbol es la habladera. Osvaldo, activa tu micrófono, mi hermano del alma, ¿cómo estás? Entonces la pregunta te la hago yo. También está el periodista Álvaro Javier Calderón, si él quiere abrir el micrófono y participar. Mario, Sí, señor. ¿son buenos los porteros colombianos? ¿Hay capacidad en ellos? ¿Marcan diferencias respecto a los guardametas de esta parte del mundo de Sudamérica? Claro que los hay, los tenemos, pero debemos aprovecharlos mucho mejor. Pienso yo mejorar mucho los entrenamientos. Un rato, hermano, y se ralentiza hasta que me quedó. Sígame hablando que se me filtró un sonido acá. Mario. Sí, entonces, que los hay y muy buenos, muchos. Pero yo pienso que también, como en todo, debemos mejorar mucho el entrenamiento para que para potencializarlos mejor. Y tenemos talla, tenemos condiciones, y lo otro ya, como te digo, los partidos lo van catapultando para que se puedan ir a Europa, porque hay unos porteros de una talla espectacular y eso hay que aprovecharlo. Está Carlos Valencia, que fue compañero tuyo en la consecución del título del Once Caldas en la Copa Libertadores de América en el inolvidable 2004. Carlos, ¿cómo te va? Buena tarde, bienvenido. Carlos, activa tu micrófono. Mientras viene Carlos, Mario, el profesor Osorio y muchos avanzados en este tema del fútbol hacen énfasis en el entrenamiento integrado a la competición. ¿Ustedes cómo trabajan el aspecto periodización táctica con sus variantes en el trabajo de los porteros? Pensando no solamente en las prácticas de entre semana, sino en la competencia del domingo. Total, Esteban. También estamos dirigidos hacia eso, a mirar, nos preparamos también sobre los cobradores. Bueno, de hecho tengo anécdotas de varias, ¿cómo les explico? De varios aspectos a enfrentar en muchos jugadores que los arqueros saben y han llegado a pasar en los partidos. Entonces, también nos preparamos con miras a esto. Entonces, siempre estamos, como usted dice, con eso de la periodización táctica en los porteros y seguimos los pasos del profesor Osorio para llegar a lo mejor a los partidos. Otra inquietud que tengo, ¿cómo ve Mario Marín el trabajo en casa de los porteros? Porque difícil es admitir que por muy disciplinados que sean, tienen problemas para poder desarrollar o hacer todos los movimientos que se requieren con el fin de tenerlos en forma. En este momento es bastante complicado,
Igual no es lo mismo, Esteban, estar en un apartamento como nos está tocando ahora. Lógicamente también buscamos alguna zona verde donde puedan ejecutar algunas acciones, pero no es igual. Lo que tratamos de hacer es mantener sus capacidades físicas condicionales, como es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, cosa de que no decaigan mucho, pero de resto imposible hacer un trabajo como para tenerlos, como decimos, al 100 para una competencia. Ya tendremos tiempo de 2, 3 semanas como mínimo de poder estar en una cancha y hacerles la readaptación necesaria para tenerlos en competencia. Para Mario Marín, que es un destacado entrenador de porteros, ¿qué tan determinante es la talla? Hace un rato yo estaba viendo grandes atajadas de sobresalientes porteros, no solamente acá, sino en el mundo. Y siempre ha habido una conversación que se hace recalcitrante por las posiciones que asumen los protagonistas. ¿Quién fue el mejor portero en toda la historia? Incluso creo que con usted. Lo he conversado y en ocasiones lo hemos peleado. ¿Qué tan importante es la talla en un guardameta? Súper importante. Hay balones, hay porteros muy pequeños, son ágiles y son muy buenos para el medio, pero como digo yo, les queda faltando esos 10 centímetros de más de envergadura para llegar a ciertos balones difíciles. Y eso lo tienen los porteros de buena talla. Lo vimos ahora en el Mundial, porteros de 1,90 de 1,90 hacia arriba. Hay porteros de 1,98, como fue el de Suecia, Johnson. Entonces, Manuel Neuer pasa a los 1,92. Y bueno, la mayoría de los porteros europeos todos son grandísimos y son súper ágiles. Mira uno, por ejemplo, Peter Schmeichel, que para mí es uno de los mejores y de mis ídolos, y es súper gigante, pero con una agilidad impresionante. Entonces, estos porteros son salvadores, son muy influyentes y salvadores en cada balón que va a cualquier rincón. En España hay revistas especializadas de táctica, de técnica, de estrategia. Los españoles son muy fluidos en el análisis del juego. No sé si lo hacen con tanta profundidad como lo predican. Y ellos consideran que Iker Casillas puede haber sido considerado el mejor arquero del siglo anterior o de comienzos de este siglo. ¿Usted cree lo mismo? ¿Usted cree que Casillas está en el rol de uno de los mejores 5 guardametas del mundo a lo largo de los años? Fue influyente, pero para ser uno de los mejores del mundo, no. Para mí no, le faltaban muchas cosas. Era bueno, pero de los mejores del mundo, no, claro, lógicamente fue campeón y eso cobra importancia, pero que recuerde uno que diga que está por encima de otros porteros, no. Y si lo invito a hacer la lista de los 5 mejores para usted, ¿a quiénes incluye? A ver, me voy recordando. Manuel Neuer para mí es el mejor en este momento del mundo, ¿sí? Involucro lo que es Peter Schmeichel. ¿Me puedo remontar así a años atrás? Puede remontar e ir a la remonta como quiera. Muestre a ver, señor Jaramillo. Se me están escapando varios. Me Yo le cortó un ayudo, poco en este momento. A porque ver. espero que usted no sea como los millennials, que los millennials creen que el fútbol existe desde que ellos tuvieron uso de razón. No, no, para Nada. atrás hay. Oliver Kahn fue un arquerazo y Oh, sí, determinante. señor. Oliver Kahn, Por ejemplo, Buffon, Joan Luigi. y le voy a contar esto con respecto a Buffon. Cuando el Tino se fue al Parma, yo siempre tenía una gran relación con el Tino. El Tino me contó ahí en el Parma un arquero de 17 años extraordinario. Va a ser una figura, porque los italianos creo han sido muy buenos guardametas, por ahí han pasado destacadísimos, por ejemplo, Inosov. Sí, Y ese arquero va a ser el arquero de la selección de Italia, me dijo, durante 20 años, y lo ha sido. Y Buffon ha sido un extraordinario portero, y se ha destacado siempre, y se resiste a marcharse, y siempre deja huella. Y usted no recuerda a Proudhon, un belga, un claro. arquerazo, un mono arquerazo en Bélgica, siempre hubo buenos porteros. Jean-Marie Paf. Había unos arqueros de mucha categoría, Jean-Marie Paf también, que era mucho más grande que este, un porterazo. Y no sé, Osvaldo está integrado a nosotros y me gusta que se incorpore Osvaldo para que hagamos una charlita aquí mientras tanto, pues seguramente no pasa de ser.
una charla entre amigos y anecdótica, pero mientras aparece el profesor Pinto nos damos una treguita. Quiero recordarles que yo no puedo estar sino hasta las 6, no esperando, porque es que a las 6 tenemos un conversatorio con los locutores latinoamericanos, los mejores locutores de esta parte del mundo. Osvaldo, ¿cómo te va, hombre? Saludo cordial, me alegra mucho. Espero que tu mamacita esté muy bien, me refiero a tu señora madre. ¿Qué hubo, Esteban? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, hombre. Ah, bueno, me alegra mucho, ¿no? Muy bien, afortunadamente. Un saludo, abrazo para el profe también. Sí, aquí, como todo el mundo, en la misma tónica, cuidándonos, mucha dinámica en la casa y escribiendo desde acá, haciendo algunas cositas para el periódico. Aunque también le cuento que yo estoy en periodo vacacional y me reincorporo el próximo lunes a labores. Estoy con Mario Marín, está al otro lado, estamos evocando grandes porteros de la historia. ¿Usted puede aportar a alguien a esa lista? Yo creo que ustedes ya mencionaron, pero a ver si de pronto podemos, Jean-Marie Paf, ¿ya lo Buenísimo. mencionaron? Tomás Sí, Nocono, Nocono, eh, yo Walter creo, Senga, italiano, también muy bueno. pero no tiene la dimensión de Buffon, por ejemplo. Sí, claro, Bueno, Buffon ustedes, creo que ha ustedes hablan de perdurado, ¿no? Iker es muy grande, Esteban. Y que sí, es que entre otras cosas estaba leyendo la historia de él anoche, muy tarde, me acosté tardísimo y me puse a leer la historia de él, cómo hizo el recorrido desde niñito, hombre, era casi un baby fútbol él, un bebé del fútbol, y él ya era portero y respetaba esa posición, porque otros porteros que empezaron actuando en unas posiciones distintas y terminaron como guardametas, a los técnicos les gusta mucho el guardameta que juega con los pies, ellos llaman juego de pies. Yo estoy viendo acá una lista de porteros grande. Aquí veo a Fillol. Yo recuerdo que Fillol en la Argentina fue un extraordinario portero. Buenísimo. Peter Chilton Pero para un también. top mundial, Sí, para mí sí. Fillol sí. Y para no, sí, mí, sí. No, digamos que estoy de acuerdo, sino que lo pregunto por estructurar la lista, Esteban. sí, porque uno la iría ampliando como lo hace cuando elige los mejores jugadores. Por ejemplo, Sepp Maier, el arquero de Alemania, el arquero tantos Alemán. años del Bayern, el entrenador de porteros, y le voy a citar otro, Peter Chilton. Y uno más, actual, André Ter Stegen. Y el portero del Atlético de Madrid, ¿qué tal? Oblak, Oblak. buenísimo. Y el Sí, de una Liverpool. Y el de Alisson Liverpool Becker, también, el de el Liverpool. brasileño, claro. Sí. Y Ederson bueno, del Manchester. y les voy a decir Buenísimo a también. alguien que ustedes no recuerdan y no lo vieron, pero la historia habla de él, de Gordon Banks, e incluso se dice que él es el autor de la mejor atajada que ha visto el mundo del fútbol a Pelé en el campeonato mundial. Pero mire usted que esa atajada que hace Banks, yo se la he visto hacer a muchos porteros, claro, no con la dimensión de partido, no con la envergadura o categoría del duelo, con la tensión que hay. De eso se habla mucho, porque a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre José Luis Chilavert, porque él en su mundo, en el mundo de Paraguay fue ganador, pero a nivel mundial no tanto. Yo no sé qué tan bueno es tener en un equipo, Mario, un jugador como Chilavert, que quiere ganar como sea, pero así vaya, así recurre a la fuerza bruta, a la antiética, a la deslealtad, a la falta de juego limpio. Era un ganador, indiscutible, una personalidad increíble, pero a veces a mí no me llenaba como portero. Tenía una pegada espectacular, pero no sé, a mí me quedaba faltando algo de Chilavert, No, pero a usted siempre. le faltaba algo de Chilavert, pero a Chilavert le sobraba barriga. Sí, sí, Yo creo, yo digo que hasta para hacer los vuelos no tenía como una buena técnica. Yo a veces lo detallaba y a veces caía como de barrigas. Entonces yo no me llenaba del todo, pero que era un ganador, pero a las malas, como acaba de decir Esteban. Pero yo recuerdo que yo creo que, Esteban, discúlpame, digo algo de Chilavert, de lo que yo vi de Chilavert. Yo creo que Chilavert tapó muchas de sus fragilidades, sus debilidades, no sé cuál de los dos términos utilizar, con su personalidad, y esa personalidad, digamos que de alguna manera, tú
digamos que deportivamente tenía muy poquitas virtudes, pero lo poquito que tenía era suficiente para marcar una época, y quizá no figuró internacionalmente con su selección. ¿Sabe por qué? Porque finalmente la selección Paraguay tampoco tenía pues para pelear arriba con las grandes del mundo, y por eso no trascendió, digamos, mundialmente. Pero ese es un portero que con la sola personalidad se tragaba vivo a mucha gente, y creo que eso le sirvió para tapar muchas de sus fragilidades que tenía, ya como lo dice Mario, digamos, desde el punto de vista físico o ya puntualmente de su posición. Yo siempre he pensado que si Chilaver es un bocón o habla de frente. Aquí vino una vez con la selección paraguaya y cuando llegó al aeropuerto nosotros fuimos a entrevistarlo, acá a Bogotá, y se jugaba un partido de clasificación hacia el campeonato mundial y el portero de Colombia era Córdoba. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y ustedes creen que es viable una victoria de Paraguay en Bogotá? ¿Se han preparado para ello o un empate los deja satisfechos? Yo creo que pocos técnicos y pocos jugadores con representación dicen que vienen a buscar o van a buscar un empate a alguna parte, así lo tengan dentro de la estrategia planteada o no lo admiten. Y él dijo, no, yo vengo primero que todo a ganar el partido mañana. Ellos llegaron a un vuelo charter un sábado. Vengo además a hacerle un gol a Oscar Córdoba, porque él habla mucho. Y tercero, vengo a demandar a la Federación Colombiana de Fútbol porque hizo una campaña promoviendo el partido con el nombre mío en la boleta, eso yo no lo he permitido. Al día siguiente, Paraguay ganó, Chilaver le hizo un gol a Oscar Córdoba en cobro de falta. Y cuando fuimos al aeropuerto a entrevistarlo, a mí me gusta mucho ir a hacer entrevistas, me gustó mucho, ahora hay mucho misterio. Eso lo valoro yo al profesor Osorio, que el profesor Osorio es muy abierto, uno va a la práctica nacional y puede entrar, pero muchos técnicos no lo permiten. Y entonces yo fui al aeropuerto y le pregunté, bueno, ¿y cuándo la demanda de un abogado aquí que lo va a representar? Un apoderado. Y me dijo, no, yo venía a ir a bajarle la caña a los colombianos, a ponerlos nerviosos y a que se dedicaran a hablar de mí, no hablaran de fútbol. Y la verdad que desde que él amenazó con que iba a demandar a la Federación Colombiana de Fútbol, todos los periodistas reaccionamos solidarizándonos con la federación y nos olvidamos de lo que era el partido. O bueno, muchos se olvidaron. Y además dijo, y ahí le dejo ese recuerdito a Córdoba. Ahí le hice el gol. Con el paso del tiempo, una vez chocó contra Colombia, el Tino lo provocó y le pegó un puño. Él le pegó un Barranquilla, puño ¿no? al Tino. No, eso fue en Chile. Le pegó Sí. no, es que si él le pega ese puño en Barranquilla al Tino, el estadio se vuelca a la cancha y lo mata. Él lo hizo en Chile, creo que fue en Chile. Y le pegó un puño y viene Aristizábal y pataba la hora de atrás y apareció el pibe Valderrama y al pibe Valderrama no lo podían calmar. Y se armó un conflicto en ese estadio, por lo que Chilaver hacía. A mí como portero él no me llenaba. Era muy hablador de carreta. Hay otros porteros que a mí me han gustado. Cuando Armani estaba en Nacional, yo no entendía cómo estaban Armani y Pesuti. Algún día le pregunté al profesor, ¿y con quién se queda? Y me dijo, los va a dejar a los dos. Y llevé otro arquero, que a usted le va a hacer falta un portero. Y llevó otro portero. Fue una insinuación. Pueden pensar ustedes que en el mismo partido se lesionaron los dos, Pesuti y Armani, y por un año los dos. Y quedaron por fuera. Y Osorio tuvo que recurrir a otros porteros que tenía ahí. Esos son los técnicos válidos. Los que saben que tienen que sortear la ausencia de determinados jugadores, no importan las circunstancias del juego, porque el juego no se construye a través de una figura, por influyente que sea un portero. Se construye a través de una escuadra, de un equipo de fútbol, de un grupo solidario en pos de un objetivo, trabajando a través del modelo de juego que implanta el técnico con su pedagogía. Lo cierto es que Osorio descartó a Pesuti y mucha gente se sorprendió porque Armani venía de una lesión larga y la gente de Medellín reclamó por qué Pesuti se iba. Y resulta que luego terminaron aceptando que por encima de Pesuti, más histórico, así Pesuti hubiera ganado título con Nacional, estaba Armani. Y Armani era un arquero torpe, Mario. Armani era un arquero descoordinado, muy descoordinado, pero Armani era un arquerazo, al menos. Armani por lo menos para mí sacaba los que uno cree que el arquero no saca, porque Sí. sacar las predecibles en el fútbol es muy fácil, pero sacar las impredecibles en el fútbol es demasiado complicado, Mario. Por eso, Esteban, como digo, la envergadura, esos 10 centímetros que le hacen falta a muchos de 1,82, 1,85, los de 1,90 los tienen, entonces eso influye mucho. Seguro, ¿qué dice Osvaldo? No, de acuerdo, y creo que usted ha dado dos datos muy importantes, Esteban. Primero sobre periodismo, y es el tema de la reportería, y es jamás de dejar esa curiosidad por preguntar, siempre preguntar, y creo que
en eso usted nos da una lección en ese aspecto. Y lo otro es, creo que hasta le echaron el público al profe Osorio por el tema Armani, porque efectivamente había tomado la decisión de que ya no era Armani, sino, perdón, Armani no, ya no era Pesuti, sino Armani. Y creo que fue el mismo Pesuti el que promovió todo. Claro, manejó la hinchada. Yo lo iba a decir por lo menos. Osvaldo, ¿sabes dónde terminó tapando Pesuti? Porque se fue a la Argentina. Es que si no me quieren en Colombia, en la Argentina me aman. Y se fue y no tapó. Creo que fue a Rosario Central, no sé dónde fue. Y por ahí quedó en el camino y terminó tapando en el Pasto. Y yo no voy a desmerecer al Pasto como club, pero no después de tapar en Nacional y ha sido campeón y demás. Yo recuerdo a propósito una anécdota de ese título que ganó Nacional, creo que era con Sachi. Sachi es muy amiguito mío. Lo respeto mucho y lo quiero mucho. Fueron a penaltis con Equidad de Alexis García. Y recuerdan ustedes el último penalti que lo lanzó Picao Araujo, Javier Araujo, un jugador que había tenido el Once Caldas. Que ese día, sí, el gesto de Alexis. Ese día Alexis. Yo le recuerdo un madrazo a Alexis, pero en cámara, porque uno en cámara no puede echar la madre. El único que, y creo que le corregí eso, porque Osorio tenía la costumbre de echar la madre. Y Osorio echaba la madre en cámara, le dije, profe, siempre hay una cámara que lo está siguiendo, profe, hay compostura, que hay gente seria, hay gente que le gusta mentar la madre, a mí me encanta, y en ocasiones me excedo. Pero yo le decía a Alexis, también le dije un día, recuerdo en el 89, cuando le hicieron el primer partido en Copa Libertadores de América, en el 99, jugando con el Once Caldas, creo que fue, y jugando, él estaba dirigiendo el equipo y le hicieron el primer gol y le hicieron una toma en el banco y él mentó la madre. Y Alexis también mentó la madre, pero remarrecada, se le veía con esas ganas cuando Araujo picó el penalti, ¿se acuerdan? Es que, Mario, para picar un penalti se necesita mucho carácter, mucha técnica, mucha coordinación de los movimientos, mucha seguridad de lo que voy a hacer, porque uno va haciendo los movimientos del que va a lanzar, esperando que el arquero primero se mueva. Y si no mueve y se queda parado, ¿usted no acuerdan una vez que Seti, un portero del Santos del Brasil, le tapó un penalti picado a Valentierra? Eso era jugando la Copa con Pablo Manizales. Claro. Y oiga, Esteban. Dos arqueros. Señor, Esteban, ¿quién me habla? Un personaje aquí raro y rarófono. ¿Cómo está, Carlos? ¿Y cómo están, Esteban? Jorge Luis Pinto. Un gusto. Hola, hablo con el profesor Pinto. Pero por supuesto, Esteban. Bueno, profe, vamos a empezar. Empezamos de una. Yo lo acompaño hasta las 6. Espero que me comprendan porque tengo un compromiso a las 6. Profe, un saludo especial, profesor Jorge. Profe, la conectividad, muchachos, cierre el micrófono, por favor, para que demos celeridad a este tema con el profesor Pinto. Profe, empecemos por conocer, primero que todo, el saludo suyo para todos los muchachos que están conectados a esta hora, profe. Esteban, un gusto saludarle y a Carlos, por supuesto, y a la gente del fútbol que nos está oyendo y viendo. Lo encontré en un tema que me encanta que lo hayas tocado, el de Valentierra, ¿no? A Valentierra no se le ha dado en el fútbol colombiano el valor que ha tenido en el campo de juego, ¿no? Es al lado, para mí, para Jorge Luis Pinto, al lado de Magnelli y del pibe Valderrama, los tres mejores pasadores del fútbol colombiano. Por eso se sostuvo, por eso lo querían tanto en Manizales y por eso sabían explotar las características de él, ¿no? Valentierra fue un jugador excepcional, un pase-gol que a pesar de sus años lo tuvo siempre en la mente, ¿no, Esteban? Profe, muchas gracias por venir. Además, Paulita Rodas, Carlitos Salazar, son los mentores de este encuentro suyo, sí, con muchas personas que quieren compartir con ustedes. Sé que está en una finca muy lejana, allá lejos de Cúcuta, por los lados del oriente colombiano, y si tenemos dificultades en conectividad entre barrios acá en Bogotá, supondrá usted y supondrán las personas que aquí están presentes que se han llenado de paciencia lo que esto representa. Profe, una pregunta directa, para empezar a darle cabida a las personas que quieren compartir con usted, porque esto tiene la modalidad de conversatorio, de tertulia. Vamos a hablar de fútbol. ¿Le parece, profe, que lo hagamos así o tiene alguna conferencia preparada usted? Obviamente sin ayudas, porque no podemos presentarlas acá a toda la comunidad futbolera. No, Esteban, y a Carlos, especialmente a Carlos, que me ha invitado y me vine trotando volado a la puerta de atender porque donde estaba, les digo con toda la sinceridad, no tenía señal. Pero bueno, vamos a estar acompañándolos y vamos a oír a toda la gente del fútbol y acompañarlos con todas las opiniones mutuas que podamos dar, ¿no? Muy bien, profe. En fila para preguntar, Osvaldo, colabórame por favor. Lo mismo, Mario.
y vamos dándole cabida a todas las preguntas que las personas tienen, que llegan vía chat. La persona que quiere hablar con el profesor Pinto, preguntarle, que sea breve, por favor, y que de paso active micrófono. No tanto cámara, sí puede activar cámara y activar el micrófono. Mientras tanto, profe, ¿hay fútbol de ayer y de hoy? Sí y no. El talento no puede ser de ayer ni de hoy, Esteban, Carlos. El talento no puede ser de ayer y hoy. El talento de Pernera, de Estefano, de Magnelli, de todos estos jugadores de James, de todos ellos, es el mismo. Es la aplicación que se le da a ese talento. De Estefano dijo mucha gente que era un avanzado del fútbol por la dinámica que tenía de juego. ¿Sí? Entonces, esos jugadores con ese talento como el de Di Stéfano, Pernera, Esteban, le cuento que jugué un partido con Di Stéfano en Venezuela con Millonarios y todo el mundo cogía el balón y a él no se lo dábamos. Y entonces en un momento dijo, no joda, hijo de puta, déme el balón. Y yo le grité, no joda, pero nosotros también podemos jugar. Se acabó el partido. Oye, Esteban, se acabó el partido. Profe, ¿y esa no fue la vez que a Di Stéfano lo secuestraron? No me acuerdo muy bien, pero estuvo con Venezuela, era asesor y se la pasaba con nosotros. Ah, ya, porque él llegó a Venezuela jugando con el Real Madrid un partido de exhibición. Sí, y un grupo terrorista lo secuestró y lo tuvo secuestrado 3 días. A él le pasó lo del síndrome de Estocolmo, se enamoró de los captores, porque lo trataban tan bien, los mismos secuestradores le pedían autógrafos y se tomaban fotos en las cámaras antiguas con él. Y Di Stéfano fue toda la vida un personaje, profe. Totalmente, un hombre extraordinario, formal. Imagínense que lo contrató la selección de Venezuela para ser asesor y estuvimos en unos cuadrangulares con la Unión Soviética, Venezuela y Millonarios y otro equipo, y él se la pasaba con nosotros en el hotel. De ahí salió el famoso partido entre extranjeros y venezolanos. Y por supuesto, Di Stéfano jugó con nosotros, ¿no? O sea, con nosotros hablo entre comillas, colombianos, millonarios y extranjeros. Profe, se discute mucho en el medio futbolístico, está habilitado el chat para las personas que quieran preguntar, se discute mucho la presencia o ausencia en determinados equipos del falso 9. ¿Qué representa para usted el falso 9? Y conecto lo que estamos hablando con Di Stéfano, porque Di Stéfano pudo haber sido uno de los pioneros del falso 9 en el fútbol. ¿Qué es para usted? ¿Es fundamental o prefiere el centro atacante punta instalado en el área? No, Esteban, tenés toda la razón. Y Estefano fue de los primeros que dijo que yo era el falso 9, o sea, el mediapunta crack, el fenómeno, el Cruyff, el Maradona, entre otras características. Y Estefano era ese jugador que venía a llevar el balón hacia atrás, que tenía el cambio de ritmo, que pisaba el área, que llegaba de atrás hacia adelante, que tenía el talento inspirador. Esos jugadores son los hoy llamados crack, y Estefano era ese. Yo lo comparo con un estilo muy cercano, menos dinámica, pero más fútbol, a Di Stéfano con Cruyff, con Maradona, que arrancaba más de atrás, con el mismo Messi, que arranca por los perfiles izquierdos cruzados, pero que llega a donde siempre llegan estos hombres, ahí al área por el medio. Entonces, ellos llegan en el acompañamiento, en la jugada individual, pero con el talento de ellos, que es el determinante, ¿no, Esteban y Carlos? Mario, ¿tiene alguna pregunta o se la hago yo con mucho gusto? Osvaldo, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí le tengo una pregunta, profe, mientras llegan los muchachos. También hay que entender los que se han ido reclutando porque se han ausentado y están llegando lentamente porque están muy inquietos por conocer sus opiniones. Se habla de ese falso 9, si hubiera existido el mapa calor que es tan común. Hoy tuve la oportunidad de presentar un programa de televisión, el mapa calor de Messi desde que llegó a primera división y en la medida en que fue evolucionando, cómo el jugador va buscando acomodarse entre el terreno de juego a medida que acumula años y experiencia. Y recordaba usted que estudió en Alemania el caso de Mateus. Lothar Mateus era un 10 creativo y luego se incorporó como mediocampista de ida y vuelta, un equilibrio, y terminó jugando como líbero. En esas condiciones, si existiera el mapa calor para mostrar lo que jugaba Di Stéfano y cómo se movía en el campo, era impresionante y sería pieza de enseñanza fundamental hoy para entrenadores y jugadores en el mundo del balompié. Esteban, el mapa calor de Di Stéfano era más centralizado, de pronto un poco más de atrás hacia adelante. Yo tuve la suerte de verlo partidos 2 amistosos, pero era el mapa calor de Maradona, más tirado del perfil izquierdo hacia atrás que el mismo Messi, porque Messi más en el perfil izquierdo hacia adelante y de Cruyff más al medio por el sector derecho.
ellos tienen esa característica, que arrancaban de atrás, generaban y producían área, ¿no? El cambio de ritmo de ellos, el cambio de ritmo de Cruyff para mí, en lo que he visto de videos de todo de Di Stéfano, se me aparece semejante, es más semejante al de Cruyff y Stéfano que al de Maradona Messi, siendo Messi un poquito más al costado que el mismo Maradona, ¿no, Esteban? Seguro, profe, y además yo veo a Cruyff, hablo con muchos técnicos. En el caso particular de Osorio, Osorio tiene un respeto, casi veneración para Cruyff, porque Cruyff fue un innovador en el mundo del fútbol, y no solamente fuera de la cancha, sino dentro de la cancha. Él es de alguna manera un inspirador suyo, tan influyente como lo fue Valery Lobanovsky, aquel técnico de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, a quien usted respetó tanto y de quien habló también. Cierto. Belanovsky, ¿no? Lobanovsky, ¿no? Estuve con Lobanovsky en el Dinamo de Kiev cuando fue campeón de Europa, y la expresión de él sobre el fútbol era esa, muy cercana. Tenía mi traductor, ¿no? Porque él es una traductora que me hacía todo en español y él hablaba su ruso perfecto. Y nos sentamos a ratos a hablar sobre eso, sobre la funcionalidad, Esteban. Acuérdate bien de esa palabra, ¿no? Esa palabra para mí es trascendental en el fútbol, ¿no? Funcionalidad, lo que hace, lo que diseña, lo que permite el jugador con el balón y sin el balón. Y en ese sentido, Cruyff, Di Stéfano, Maradona, Messi, hay que ponerlos ahí cerquita a todos, ¿no? De Bruyne hoy, por ejemplo, hacía algunas cositas de esa gente que era maravillosa en ese sentido. Iniesta, por ejemplo, hace algunos conceptos de ellos arrancando más de atrás, Iniesta, y más perfilado sobre el sector izquierdo, pero todos con el talento, con la improvisación, que es lo que yo he dicho, no se le podrá sacar al fútbol nunca. Para mí en el fútbol hay tres posiciones, Esteban, que no se le pueden sacar nunca al fútbol. Uno, un arquero que saque los balones, como dice el doctor Ochoa. Dos, un 9 que las meta. Para mí ese concepto hoy. Y tres, un hombre cerebral. Yo no he encontrado la palabra en el español castizo de esa identidad de concepto. La celebridad, yo no sé, el cerebral, el inteligente, el vivo, el sagaz, el que destruye todos los conceptos tácticos defensivos. Osvaldo, te escucho, hermano, te escucho y te escucha el profesor Sí. Pinto. Osvaldo es el director de las páginas deportivas de la Patria, profe, usted lo conoce. Cierto. Hola, profe, ¿cómo está? Un gustazo, Osvaldo. No, quería preguntarle, ustedes venían hablando de Johan Cruyff, de Di Stéfano, y yo he visto que en este periodo que estamos viviendo, hay mucha comparación, hay mucho top de defensores, de mejores, de peores. Mi pregunta es, ¿cómo medir, profe, a los mejores de la historia cuando estuvieron en épocas distintas, y cuando uno se encuentra con gente que sabe el tema, le dice que es eso? Son épocas distintas y no es lo mismo comparar a Pelé en su época que a Messi. ¿Usted qué me podría responder al respecto? ¿Cómo hace uno para medir a estos tipos y definir cuál es el mejor? Oiga, Osvaldo, me ha dado una premisa muy importante. Habíamos dejado a Pelé en esa posición, ¿no? Que Pelé no era centro delantero, pero tampoco era 10. Era el famoso mediapunta. Sí. Yo creo que al lado de estos famosos talentos no podemos dejar en otras posiciones a jugadores. Por ejemplo, lo que he dicho, Esteban, a Vivalda no lo podemos sacar de un equipo ideal del mundo internacional, ¿sí? A Beckenbauer no lo podemos sacar de un mundo internacional. Al defensa central del Milan, Maldini. No, Maldini no. Baresi. No lo podemos dejar fuera de un equipo internacional. A Mateus, como Esteban lo ha explicado y lo ha dicho, yo conocí a Mateus en el Borussia Mönchengladbach cuando tenía 21 años. Le tengo una foto saltando una valla de 1,90. Yo dije, este es un monstruo, ¿sí? Entonces, a esos jugadores no los podemos dejar fuera de un contexto atractivo, estimulante, grande, si se puede decir, del fútbol. ¿Ve? A Keegan, por ejemplo. A Keegan no lo podemos dejar de fuera de Cruyff porque estuvo muy cerquita a Cruyff. Para mí, alguna vez pregunté, ¿cuál es el jugador que más se ha parecido a Cruyff? Me dijeron muchos, Keegan. Como algún técnico de Holanda sentado en la tribuna del partido Brasil, Unión Soviética en Sevilla, sentado que coincidencialmente nos vimos,
Me dijo, como Di Stéfano no hay ninguno. Todos los suramericanos hablan de Pelé, como Di Stéfano no hay ninguno. Y después de hablar y hablar, me lo puso en el contexto cercano. Keegan, que hoy era brillante en ese momento, y dijo, Keegan está muy cerca de ellos. Entonces son esos jugadores, Esteban, Osvaldo y lógico Carlos, que no son 9, que no son 10, que no sé, que es el que le han dicho 9,5, media punta, lo que sea, porque tienen creatividad, tienen definición, tienen talento, tienen improvisación, tienen colectividad, que es lo que a veces en otros jugadores no se encuentra, todo eso conjunto, ¿no? Profe, eso me da pie. Primero indico que hay una pregunta de Miguel Hoyos, hay una pregunta de Sergio Alejandro Parra, hay una pregunta de Juan Andrés Pineda, Paula también quiere preguntar, ya voy con usted, Carlitos también quiere preguntar, Mario quiere intervenir, pero no soporto la tentación de entrar con usted en un aspecto. Mario, discúlpeme. Profe, ese concepto que usted da, Pelé, Maradona, Messi, Di Stéfano, Keegan, Cruyff, nos llega a pensar que el fútbol definitivamente transformó en algo el comportamiento de los jugadores en el campo y que el jugador importante recuperando y jugando, y sobre todo que el jugador no necesariamente para ser influyente debe tener una posición definida. No tienen que tener una posición definida, ¿no? Eso le permite eso que yo llamo libertinaje en la vida, libertinaje en el fútbol. Para mí libertinaje en el fútbol es crear, meter pase gol, un túnel, una pared, meter de pronto la pierna, todo eso. Ese libertinaje en muchas posiciones no se lo podemos quitar al jugador de fútbol, ¿no? El lateral como Junior, que en esa libertad tenía una expresión futbolística extraordinaria, y muchos otros jugadores, los volantes 8 como Sócrates, ¿ve? Que no le podemos quitar al fútbol, a Falcao, ese fútbol talentoso que lo inspiran en cualquier momento. Entonces, yo, por ejemplo, he dicho, Esteban, Osvaldo y Carlos y los amigos que están ahí, que yo no he visto un equipo que creara tanto fútbol como el Brasil del 82. Era una cosa impresionante, todos generaban fútbol, todos creaban fútbol. De pronto fueron irresponsables en algún momento y perdieron ese partido famoso de Italia. Ese fútbol necesitamos revivirlo, sentirlo y tener esos hombres de ejemplo para todos estos muchachos nuevos que vienen en el fútbol y que quieren aprender, porque todo el mundo dice quiero aprender, quiero jugar fútbol. Hay que pasarles todos esos videos hoy que es tan fácil en los medios didácticos de la televisión y eso. Entonces, nosotros necesitamos impregnar eso. Nosotros, muchos técnicos, he visto a Pacho opinando sobre eso, a Pacho Maturana y a otros. Ese talento tenemos que generarlo en el fútbol, en el entrenamiento, ¿no? Los equipos, Esteban, juegan como entrenan. Y si en el entrenamiento hay talento, en el partido hay talento. Aquí tengo el libro de Eduardo Galeano en el que se habla del Mundial del 82. Dice que era una obra maestra del fútbol, que tenía arte, que se pudo haber ganado un Oscar, un premio Oscar en Hollywood. En Alemania se apagaba muy rápido el campeonato mundial para ellos, pero mientras crecía lo que iba a acontecer con la selección del Brasil, que lamentablemente teniendo una sobresaturación de astros, se quedó en el camino por esa historia que usted relata en aquel partido fatídico frente a la selección de Italia. Siempre dije, hay equipos que quedan, no lo dije, lo escuché, hay equipos que quedan en el recuerdo por las melodías futbolísticas que interpretaron. Otros quedaron en el recuerdo por la estadística. Quedaron campeones de distintas maneras. Y como dicen muchos técnicos que piensan y expresan su pensamiento, cualquier vía es válida, siempre y cuando se acompañe de ética para conseguir una victoria. Mario, te escucha el profesor y voy a tratar de activar el micrófono de Miguel Hoyos para que él directamente le pregunte al profesor Jorge Luis Pinto, quien está cordialmente aceptando esta invitación de Pablo y de Carlos en este servicio de comunicación virtual. Profesor, con las buenas tardes y mi respeto y admiración ante todo, quisiera conocer su 11 ideal. Óigame, Mario, qué gusto, ¿no? Esa es la pregunta más difícil que me he hecho en mi vida, ¿no? Uy, pero que ¿Por qué? ¿Por el tiempo qué? No, porque tengo que meter, no sé cómo, a Pelé, a Cruyff, a Maradona y a Messi. Profe, no meta volantes de marca, profe. Cada vez que se va a armar una selección ideal, cada vez que le preguntan a uno por una selección ideal, uno elimina los volantes de primera línea para poder meter todas las estrellas, profe. Sí, pero no tiene que ser realista del fútbol, ¿no? Lo que más le criticaría yo a Brasil 82 en España es que no se supo defender en determinado momento.
Y eso hay que tenerlo en el campo, Esteban, ¿no? Todo el niño Cerezo se volvió loco, corrió como un loco por todos los lados y ahí estaba con un amigo argentino y le dije, va a perder Brasil el partido y ¡pum! Lo perdió en ese momento, porque estaba descompuesto, ¿no? Ahí es donde hablamos de la palabra equilibrio, que a veces es fea y bonita, ¿no? Increíble esa palabra, equilibrio, a veces es fea y bonita, pero es necesaria, Esteban, ¿sí? Entonces, muchos equipos grandes que hemos visto les ha faltado esa palabra equilibrio. Cuando Brasil ganó un poquito de equilibrio, ganó el título mundial que tanto había pasado. Pero de esos equipos no puedo bajar a esos 3, 4 que yo no sé dónde los ubique, ¿no? Tengo que meter a Sócrates también ahí. Mateus tiene que estar ahí como un volante central que distribuye, administra y maneja. Varese, indudablemente, es un central que hay que ponerle al lado de Beckenbauer. ¿Se imagina esos dos centrales hoy en línea, Beckenbauer y Varese? La inteligencia, la prestancia de Beckenbauer para jugar y la velocidad y ímpetu para jugar y el cambio de ritmo de Varese. Laterales como Marcelo, como Roberto Carlos, ¿sí? O Junior. Entonces sería un equipo de una generosidad futbolística. O Cafú o Maldini. O Cafú, Maldini, ¿sí? Entonces serían jugadores que a uno le cuesta eliminar a uno y poner al otro, ¿no? ¿Ve? Lo de los arqueros. Todo el mundo habla del Bruso, pero uno ha tenido jugadores, por ejemplo, el posicionamiento de Buffon, no tan veterano ya en los últimos, que tenemos la imagen de ya más veterano en los mundiales primeros que jugó, de Nazaet, el ruso, ¿no? Entonces hay sí. Entonces hay jugadores que uno tiene que meterlos en un contexto de 24, 25 jugadores que no de ninguna manera. Profe, ejemplo, eso se arregla fácil. Profe, sí. le escribimos a la FIFA, y le pedimos que nos deje alinear 13 o 14. Sí. Claro que en Sudamérica hay equipos que alinean con 13 o 14, incluyendo el árbitro y los 2 jueces de línea. Profe, y en esa nómina, discúlpeme Mario, respete al coordinador Mario, pues, o llamo al mono Marín, su papá, para que saque el machete. Mire, profesor, ¿y usted en ese equipo incluiría a Ronaldinho? Indudablemente, sin duda, a Ronaldinho y Ronaldo, ¿no? Porque el mejor definidor de los centroatacantes que hemos visto a través del mundo es Ronaldo, ¿no? Ronaldinho es el también media punta, ¿no? Se nos había escapado para todos, ¿no? Ronaldinho se nos había escapado. Lo tenemos que poner al lado de Cruyff, de Maradona y de Messi, ¿no? Es un hombre incuestionablemente uno de los mejores talentos que ha producido el fútbol. Me está llamando el mono Marín, el papá de Mario Marín, que fue el administrador del Estadio Manizales durante mucho tiempo, y me dice, regáñelo, y lo va a regañar. Mario, pregunta porque está esperando Miguel, está esperando Sergio, todos los muchachos están esperando y tienen muchas inquietudes y son válidas para aprovechar al máximo al profesor Pinto. Sí, no pregunta, sino como una acotación. De ese Brasil del 82, creo que el portero era Valdir Pérez. Creo que a ese Brasil le faltó fue portero, ¿no? Pero, entre otras cosas, profe, me puse a leer la historia de Tele Santana porque me llamó mucho la atención. Como ahora hay tanto tiempo de leer al amanecer, y como yo ya soy viejo y me despierto a las 3 a orinar y me quedo despierto. Entonces, resulta, profe, que me pongo a leer la historia de Tele Santana y la gente no sabe que Tele Santana fue una estrella del Vasco da Gama. Claro. Fue un jugador extraordinario, un extremo muy hábil, profe, y goleador. Izquierdo, cruzado, jugaba. Sí, profe. Claro. Y tuvo el infortunio Tele Santana de que estaban otros, discúlpenme el término, no me gusta mucho, monstruos del fútbol brasileño. Y él siempre respetó ese fútbol alegre, explosivo, pirotécnico, de mucha calidad, desequilibrante a través de la gambeta y la velocidad. Y no crean que él llegó ahí de la noche a la mañana, y ese es el fútbol que él quería imprimirle a la selección Brasil, que la agonía la vivió, profe, ya no encontró Bustillo porque nos veíamos siempre en los mundiales, en el 86 en México, cuando a Brasil lo eliminaron. Entre otras cosas, profe, anoche estaba viendo fútbol retro, dirán, ¿a qué horas duerme este man? Y tengo tertulias todo el día, y vi la definición por penaltis, ¿se acuerda, profe? Cobra sí, claro, un francés, pegue del palo, regresa, sí, golpea la espalda del arquero, Carlos, y el balón va a la red. Y tuvo que legislar la FIFA posteriormente sobre eso, y hay una legislación nueva que indica que así sea que los lanzamientos desde el punto penalti, profe, la pelota está en movimiento y la jugada está activa hasta que la pelota se detenga. Puede volver a golpear al arquero, llegar a la red y el penalti es válido. No, profe, porque voy con Miguel Hoyos. Dale, muy bien, recuerdo. Estamos en ese partido. Francia-Brasil, ¿no? Sí, señor.
Oiga, Y sí, una ahora me platica. cuenta Sí, la anécdota cuando nos dejó el avión claro. en Sicilia, que fuimos a Sí, Inglaterra, que sí. usted me dice, ¿qué vio raro? Y le dije, un líbero. Y me dijo, perfecto. Y empieza el profe a explicarme el primer líbero que jugó en Inglaterra a lo largo de la historia, Tony Adams, que Sí. jugaba en el Arsenal. Y el profe saca el papel y empieza a explicarme para ahí y para acá cómo eran los movimientos. Yo había hablado mucho Oiga, con Bilardo de los líderos. Ahora le pregunto algo porque me da pena con Miguel. Miguel, ¿quiere preguntar o en su defecto leo su pregunta, Miguel? Activa el micrófono si es tan amable. Hola, buenas tardes, Esteban, para usted, para el profesor Mario, para Osvaldo y para el profesor Pinto. De verdad que qué alegría compartir con todos ustedes. Profesor, mucho se habla del estilo europeo de nosotros que estamos jóvenes, apenas empezando en esto del fútbol y del periodismo. Hacen mucha pregunta y yo se la quiero transmitir. ¿Qué es eso del estilo europeo y el fútbol suramericano tiene que acomodarse a ese estilo como muchos quieren? Buenas tardes. Mario, un gusto. Esteban, sí, me gusta la pregunta porque he tenido la suerte de vivir los dos contextos del fútbol suramericano y europeo. El fútbol europeo es un fútbol que sin perder el talento tiene más dinámica, tiene más velocidad de juego, es más práctico y simple. ¿Sí? A nosotros los suramericanos no nos gusta, si tú ves un partido de fútbol suramericano, hay 20, 30 toques de primera. En el fútbol europeo no es que le quiten el talento, es que son prácticos y útiles, tienen 50, 60, 80 toques de primera, pero también tienen improvisación colectiva e improvisación individual, pero a un ritmo, a una aceleración más rápido. Yo he puesto este ejemplo con los carros en la Alemania oriental, que de pronto usted no la conoció, yo tuve la suerte de conocerla, y la Alemania occidental. Yo me paraba en Berlín en la autopista y veía pasar los carros de Alemania occidental, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, ¿sí? A toda velocidad. Y veía los carros de de la Alemania oriental pro Unión Soviética e iban a 80 y a 70. De ahí están los dos comparativos del fútbol. El fútbol europeo que no pierde la calidad, sí, porque iban a 180, pero en una precisión de movimientos, y el fútbol suramericano que también tenía esos proyectos, pero iban a 70 y a 60. Esa es la figura comparativa que yo tengo del fútbol, ¿no? Y otro, la aplicación. El jugador europeo es mucho más aplicado. Yo puedo mostrar a través de los mundiales, de pronto lo muestro, Esteban, tú has visto algunas cosas de esas. Las tengo aquí los CDs, son espectaculares los videos. En la organización de bloques defensivos, me han preguntado, ¿y por qué no le toman a los suramericanos? Y le he dicho, porque no hacen eso. Al hijo mío en el Mundial de Brasil lo mandé a que tomara las fotos porque yo no podía estar. Y le dije, papi, ¿por qué no le toma a estos equipos? Esteban, no me pregunte a cuáles equipos. Y dijo, papi, pero no hacen eso. ¿Qué hago yo? En cambio, en el Mundial de Alemania, por ejemplo, le dije, mire, lo que hace Italia, mire lo que hace Francia. Ahorita en Rusia, mire lo que hacía Rusia. Rusia sin tanto talento, sin tanta improvisación, pero en un fútbol táctico, porque le faltó un poquito de fútbol a Francia, ¿no? Francia fue campeón del mundo, pero tenemos que decirlo con franqueza que le faltó un poquito de fútbol, un poquito de talento, ¿sí? Para ser el equipo ideal, pero un equipo muy colectivo, muy táctico, muy posicionado. Entonces, a nosotros nos falta un poquito de eso. Profe, quiero explicarle a las personas presentes que esta es una modalidad conversatorio, que se puede conversar, interferir, dialogar, que se puede intervenir, porque hay alguien molesto porque dice que yo no lo dejo hablar a usted. Profe, si supieran cuánto conversamos usted y yo de fútbol, cuántas veces nos encontramos, cuánto intercambiamos posiciones, opiniones y sobre todo cuánto lo respeto y lo admiro. Muy bien, señor Sergio Alejandro Parra, tiene la palabra, señor, activa micrófono y cámara y bienvenido y gracias por estar con nosotros. Sergio, bueno, profe, le pregunta a Sergio, ¿qué opina del fútbol ofensivo? Y que, ahora sí, Sergio, no mueva la cámara y qué pena. Ahora sí, papá, que me gusta mucho verlo y escucharlo, verlos y escucharlos. Sin regaños, ¿no? Activa el micrófono, papito, activa el micrófono. Eso. ¿Te oímos? Sí, perfecto, mijo, perfecto, adelante. Veo allá el escudo del Barcelona atrás, me parece, o del Valencia, no sé cuál es. Bueno, activa el micrófono, actívelo.
No, tiene que activar el micrófono. Yo no lo escucho. No me ponga nervioso, tranquilo que no hay problema. Cero estrés, papá. Estamos en pandemia, hay otros problemas peores. Hable a ver. Bueno, mientras usted lo activa, mientras active el micrófono, tranquilo, no hay problema que ya le llegará el turno, no hay ningún inconveniente. Sergio, tómese un tintico y se calma. Juan Andrés Pineda Ramírez. Él tiene una pregunta, pero me gusta mucho que la hagan ellos, profe. Juan Andrés Pineda Ramírez, sí. Juan Andrés, adelante, mijito, adelante que lo escucha el profe Pinto desde una finca en Cúcuta. Profesor, buenas tardes. Lo saluda Juan Andrés Pineda desde aquí de la ciudad de Manizales. Profesor, yo le tengo más bien dos cuestionamientos. Y bueno, el primero es, en cuanto a preparación física, el fútbol sudamericano aún está tan lejos de lo que es el fútbol europeo. Y la segunda es si en Colombia, hace algunos días incluso el propio Andrés Ricaurte dijo que Muñoz, el futbolista pues, de Nacional que acabó de confirmar pues, su traspaso al fútbol de Bélgica, era el único futbolista de la liga que tenía nivel para estar en Europa. ¿Es así? ¿Usted cómo lo ve? ¿De pronto tiene usted en su radar algún otro futbolista que en este momento de la liga esté preparado para dar el salto al fútbol europeo? Muchas gracias. Un gusto, Juan Esteban, muy amable. Mira, Juan Andrés, profe. Juan Andrés. Y buena, muy buena pregunta. Cuando llegué a Millonarios y vi a Muñoz, le pedí a la gente de Millonarios que lo comprara como fuera. Increíble, no me hicieron caso. Pero bueno, eso es pasado. Yo siento que Muñoz es el jugador que más se adapta, habiendo muchos jugadores en Colombia que pueden jugar. Cantillo, por ejemplo, el Junior es un jugador que podía jugar en la posición de él en cualquier equipo de Europa. Muñoz, por la dinámica de juego, por su talento, su improvisación y su concepto de sorpresa que tiene en el fútbol, porque ese ya es lo que yo llamo inteligencia de juego. Esa inteligencia de juego no se la podemos enseñar a nadie. Esa la capta, la interpreta el mismo jugador. Muñoz la tiene. Por eso llegó e hizo lo que hizo en Nacional en el último tiempo. Y le favoreció el esquema de juego ofensivo que tiene Nacional y las posiciones donde lo utilizaron. Entonces yo, como esos jugadores, veo mucho en Colombia, ¿sí? De pronto lo que le favorece es el equipo que lo acompaña. No sé cuál ejemplo le pondría. Es como si de pronto tú sales profesional de una universidad grande, de las de Colombia, famosas, de los Andes, las Javerianas, puede ser que sepa menos que los que salen de una universidad que no tiene renombre y toda esa cosa, pero te cotizan, te interpretan, te ven, te observan. Y eso ha tenido Muñoz, que felizmente compartió ese fútbol de Nacional atractivo, alegre, ofensivo, que lo practica. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchos jugadores de ese talento. América tiene jugadores muy talentosos, de buena improvisación individual. Medellín igualmente tiene jugadores muy buenos, pero no los acompaña esa sombra que se necesita para poder llegar al estrellato y poder figurar, para que lo vean a uno, ¿no? Hay muy buenos jugadores de pronto en el Huila o en Jaguares, pero no los acompaña la sombra de un equipo protagonista y eso se necesita. Tiene pregunta Miguel. Miguel tenía otra pregunta. No, Sergio era quien tenía otra pregunta. Sergio tenía otra pregunta para darle cabida a usted para seguir con los muchachos, con los otros muchachos. Sí, señor. Ahora sí, a usted qué bacanería. ¿Ese escudo que tiene atrás del Valencia? Del Barcelona. Del Barcelona. O sea que usted es hincha del Real Madrid. No, perdón, en broma. Lo escucha el profesor Del Once Caldas y del Barcelona. Bueno, nos identificamos en el 50%. Bueno, profesor, buenas tardes, es un placer escuchar. Mi pregunta era, a la hora de dirigir, ¿los jugadores condicionan la forma en la que un director técnico emplea su método o se puede mantener un estilo único teniendo un equipo? Óigame, es una integración de conceptos, lo que visualiza el técnico en los jugadores y lo que tienen los jugadores. Yo no puedo montar un esquema que tengo yo en mi mente y hacerlo a la fuerza cuando no tengo las características. Y no puedo desaprovechar las características de los jugadores cuando las tienen y hacer otra cosa. No,
Es una integración de conceptos y ahí está la inteligencia del entrenador en que sepa explotar los jugadores y las características de los jugadores. En ese sentido, que el técnico le puede agregar conceptos, sí, indudablemente le va a agregar siempre. En todos los equipos los técnicos agregan cosas. Rinus Michels vio el talento de los jugadores holandeses y le agregó su método de entrenamiento y su dinámica y hizo esa naranja mecánica. Saki, por ejemplo, lo cuenta Ancelotti en su libro. Nos volvió locos con el entrenamiento que él quería, pero teníamos las cosas para hacerlo y constituyó o formó ese equipo del Milan que para mí, al lado de Holanda, al lado de Italia, al lado de pronto de Sao Paulo, del campeón de Europa, de la Copa Libertadores y todo eso, tienen ese andamiaje, ese talento y es integrar esas fuerzas, las fuerzas que el técnico propone con base a su conocimiento y las fuerzas que los jugadores tienen para hacer esas cosas que el técnico quiere. Profe, una pregunta, se me ocurre, ¿qué tanto cambió el pibe desde que lo recibió usted en el Millonarios hace años? El que tuvo en el Unión Magdalena, que se perfilaba para ser campeón en el equipo en el torneo que fue suspendido, al pibe Valderrama en su frenesí, en su apoteosis con la Selección Colombia. Esteban, tú más que nadie sabe el tema, ¿no? Tengo que contarle desde su historia, desde su inicio. Carlos el pibe Valderrama lo compré por 5,5 millones al señor Eduardo Ávila. A las 5 de la mañana lo negociamos para Millonarios. Y fue Carlos a Millonarios, en donde tuvo un proceso de adaptación. A veces jugaba de 8, a veces jugaba de 10, como tú lo has visto. Quiero contar una anécdota histórica para el pibe Valderrama. Jugamos un partido en Manizales, Esteban, que de pronto tú lo viste o lo viste, contra el Caldas, que si no estoy mal ganamos 2-1 o 2-1-0 al Caldas en Manizales de noche. Y terminamos el partido pasando el callejón del Bestier, bajando las escaleras que habían en ese entonces. Molina, Norberto Molina, capitán de Millonarios, me dijo: profesor, tenemos 10 para 10 años. Nunca olvidaré esa frase. Tenemos 10 para 10 años. Carlos tuvo una evolución acentuada, especialmente en dinámica de juego, porque él tenía todo el talento para ser el jugador que fue, pero le faltaba alguna adaptación. Esa prueba fue la ida a Montpellier, que yo, Jorge Luis Pinto, nunca estuve de acuerdo. Yo cuando Carlos fue al Montpellier no estuve de acuerdo y dije: Carlos no puede ir a un equipo que se defiende, porque era chico Montpellier. Carlos tiene que ir a un equipo protagonista donde se le nota su talento. Por eso los pasajes que él tuvo y la adaptación que tuvo a la dinámica del fútbol. Recuerden bien que Carlos bajó a segunda división y después volvió a su primera división, a Valladolid y a todos los equipos donde estuvo. Porque se fue adaptando a esa velocidad de juego, a esa dinámica de juego. Es pensar rápido, es no esperar, es saber la jugada antes de que nos anticipen. Todos esos detalles los aprendió Carlos, los asimiló, teniendo en cuenta su talento, que fue el de siempre. Carlos metió un pase gol en Millonarios, como lo metió en Valladolid, como lo metió en la selección Colombia y todo eso, porque tenía el talento. Pero le faltaba adaptarse a esa velocidad de juego, a ese pensamiento de juego rápido que el fútbol necesita. Juan David López Valencia tiene 2 preguntas para usted. Juan David, activa tu micrófono y tu cámara, puedes preguntar, haz la primera pregunta y luego te daré la oportunidad para la segunda pregunta, porque me parece que las dos son muy interesantes, muy importantes. Esteban, mi cordial saludo para usted, también para el profesor Jorge Luis Pinto. Juan David deja la pregunta en el interno porque en este momento pues no se encuentra, digamos, conectado con nosotros. No sé si la puedo leer. Es que son dos, y me parece que las dos son muy importantes. Prepara tu pregunta, Paula, porque tú también debes intervenir, me parece a mí, como conductora de esto, como Carlitos. Profe, le hago la segunda de las 2 preguntas que le hace Juan David. Hay lo que él llama, Juan David, un jugador muy silencioso en el fútbol de hoy, el volante 5, que no solo es un picapiedra, sino también un armador neto de su equipo. ¿Qué opinión le merece ese jugador? Oiga, Esteban, el fútbol lo han criticado tanto que a mí me duele. Me dicen: no, el fútbol se acabó, ahora no se juega al fútbol. No, antes se le decía al volante 5, quite el balón y entréguelo. Hoy los mejores jugadores, Mascherano, Schweinsteiger, Mateus y todos, son los que más juegan con la pelota. Entonces ha evolucionado el fútbol a favor, en su talento, en su proyección. Entonces ese jugador 5 es el de hoy.
el talentoso, el Mateus que mete un pase gol, una profundidad larga, el Macherano que genera fútbol, ¿sí? El Van Steiger que juega con la pelota, que maneja. Entonces, todos esos jugadores hoy son de una validez y de una producción total para los equipos. Hoy el 5 que no juegue al fútbol no es 5, no juega al fútbol. Jugadores picapiedra que desaparecieron. Juan David ya se conectó otra vez, creo que sí. Si tiene la cámara activada, hágale, mi hermano, hágale, no se preocupe. De todas maneras, le va a transmitir al profe la otra pregunta que usted tenía, que me parece también es valiosa, como todas las que han hecho esta tarde acá. Usted me debe una respuesta a algo, profesor, y yo lo voy a hacer en un ratito. Yo lo escucho a usted que habla de manera muy amplia, muy generosa en el elogio para Valentierra. Y cuando evoca a Magnelli, con quien usted fue campeón en el Cúcuta Deportivo del fútbol colombiano, también no esconde una sonrisa. Y ahora habla del pibe. Eso lo llevaría a uno a pensar que usted reconoce más el jugador talentoso, así sea lento. Sí, Esteban. Una pregunta maravillosa me hizo un jugador de Millonarios en esta época pasada. ¿Por qué, profesor, le gusta jugar con 10 siempre? Y le dije, porque ahí está la inteligencia del juego, el cerebro, el que rompe todos los esquemas, el que mete un pase gol. Y por eso llevé a Carlito, a Carlos, a Millonarios, sí, dentro de todas las cosas que se han dicho, y por supuesto Magnelli. Cuando yo llegué al Cúcuta, hablé de Magnelli y me dijeron, pero ¿quién es ese? Y dije, no, a Magnelli lo conozco porque lo puse de 19 años en el Junior. Entonces, uno sabe qué es el talento productivo. Ahí pongo a Valentierra al lado. Todo el mundo se preguntó, pero ¿por qué juega Valentierra con 30 y pico de años y camina a la cancha y no sé qué? ¿Sí? Son ventajas que se dan hoy en el fútbol. Porque él cogía el balón, levantaba la cara y ¡pum! Ponía pase gol. Y eso todavía no le han dado ese valor en el Caldas, campeón de la Copa Libertadores. Entonces, ese talento, esa improvisación, esa inteligencia de juego, ese cerebro, Esteban, ese cerebro que el fútbol necesita. Yo al doctor Ochoa le he preguntado siempre al fútbol, ¿cómo lo ve usted? Me dijo, a mí déme un arquero y lo demás. Y yo le dije, médico, a mí déme un arquero, un centro delantero y uno que la piense, que la juegue con inteligencia, que es el que define los partidos. Como decía el doctor Ochoa, decía, déjeme un arquero que me deje dormir tranquilo. Hay otra pregunta de Juan David López Valencia. Adelante, mijo. Actívese y lo escucha el profesor. Si no puede, hay otra pregunta, creo que hay una pregunta de Sergio Alejandro. Sergio Alejandro tenía otra pregunta para el profe. Yo tengo varias acá, profe, porque me gustaría mucho conocer la opinión suya con respecto al momento actual del fútbol. Pero entonces vamos primero con el pelado que está con nosotros. Adelante, mijito. Sergio, adelante. Sí, los oigo. No, el micrófono. Mientras llegue el micrófono, yo le hago una pregunta. Pablo, prepare la pregunta suya también. Profe, decía un experto el domingo, Mario Marín me invitó a que entrara a una conferencia que se dictaba desde Argentina. Y el conferencista de fondo manifestaba que si usted en alto rendimiento para un equipo 12, 11 o 10 semanas, para poderlo poner a tope al 100% competitivo, tiene que trabajar 12, 11 o 10 semanas. Como se aproxima el retorno del fútbol, usted que es entrenador global, compacto, preparador físico y director técnico, ¿cree que ese es el tiempo prudente o hay otro tiempo prudente para llevarle a los jugadores a competir sin riesgo? Esteban, depende de la metodología de entrenamiento del jugador y del contexto y conocimiento que tenga el jugador. 5 o 6 semanas es suficiente si uno conoce el grupo de jugadores y lo puede explotar. Pero si no lo conoce, va a necesitar un poquito más de tiempo. Y segundo, hablo de la metodología. Si usted va a hacer preparación física específica, como se hacía antes, Esteban, yo lo que hice a 20 años en Millonarios, que tú lo viste totalmente, corriendo en el hipódromo, corriendo en el Cerro Mostrar, eso para mí hoy es vergonzoso, es penoso, cambió el fútbol. Por ejemplo, cuando yo veo en la televisión, Esteban, voy a decir una cosa muy, muy compleja, ver vueltas al Real Madrid sobre la cancha corriendo de calentamiento, me da vergüenza, me da pena. Cambió el fútbol dejó todas esas cosas y volvió al fútbol que hablaba Cruyff, que hablaban los argentinos y los brasileños, al fútbol de calle.
En la calle no se cansaba nadie, en la calle tenía todos los chicos intensidad, en la calle no había pausa, corría uno como loco. Ese es el entrenamiento hoy, pero había un elemento total siempre, el balón. Entonces, cambiamos todos esos conceptos. Hoy el balón prima, hoy el calentamiento, la táctica, la recuperación, todas esas cosas es con el balón. Entonces, yo visualizo eso. Esa escuela vieja no más. Viene esa escuela nueva del fútbol con balón siempre. ¿Cómo es el partido, Esteban? Tú lo has visto, ¿cómo es el partido? Tú has asistido a muchos entrenamientos y has visto muchos entrenamientos. Entonces, hoy ha cambiado radicalmente el fútbol, pero el jugador no lo entiende, no lo asimila. Por ejemplo, la dinámica de juego, ponerse al jugador en entrenamiento específico, no la entiende. Entonces, eso el jugador, si no lo entiende, dificulta el trabajo, Esteban. Profe, y ahora que se acerca el calendario, va a ser un calendario sobresaturado, con demasiados partidos. ¿Qué tanto riesgo jugando domingo, miércoles sucesivamente desde el mes de agosto hasta finales del mes de diciembre corren los futbolistas de lesionarse y de pronto de lesionarse de gravedad? Esteban, hace 35 años estamos jugando domingo, miércoles. Acuérdese de los octagonales y los hexagonales, que eran domingo y miércoles. El jugador de hoy tiene que acostumbrarse a eso y se adapta orgánicamente a esa exigencia fisiológica. Hoy los medios de recuperación son muy avanzados. Hoy no hay antes no había el jacuzzi, el hidromasaje, el agua, la crioterapia que se utiliza hoy para recuperar al jugador. Hoy la masa muscular del jugador es más acentuada. Hoy no hay dedos de equilibrio. Entonces, eso permite jugar domingo y miércoles. Que de pronto haya unos 3 o 4 que no responden a esas exigencias, bien, se alternan. Esas son las famosas rotaciones que se pueden hacer, no tantas, ¿no? Porque se pierde el módulo de juego, sino 3 y 4 son muy objetivas y funcionales. Entonces, eso permite jugar domingo y miércoles. Yo no veo ningún tema o complejo jugar domingo y miércoles. A mí no me parece, por ejemplo, y tocando Esteban, si soy adelantado a eso, me meto ahí de lambón, de reunir 4 equipos en una ciudad para jugar. No, Alemania ya lo demostró, cada equipo juega en su sede, en su zona y toda la cosa, y responde a las exigencias. Allá se viaja en bus, se viaja en avión. Colombia tiene una tecnología en aviones, en viaje aéreo berraquísima, avanzada, la mejor de Latinoamérica. Entonces, permite llevar charter y hacer un campeonato normal viajando. La convivencia en concentraciones es más desgastadora y mamadora que la convivencia del jugador que juega y compite y descansa en su casa. Dice Sergio, ¿qué opina el profe? ¿Los jugadores condicionan un estilo o se mantiene una esencia del juego al dirigir? No, uno se fundamenta en el estilo de los jugadores, pero uno también acondiciona algunas cosas. ¿Ve? No todo es perfecto en el jugador y no todo es perfecto en el entrenador. Uno acondiciona, integra conceptos. Un equipo tocador, uno tiene que explotarlo. Un equipo de contragolpes, de salida rápida, uno tiene que explotarlo. ¿Sí? Entonces, eso depende de la interpretación que el técnico le dé a las características de los jugadores. ¿Tiene que adaptarse o acoplarse el fútbol sudamericano a lo que llaman el fútbol o el estilo europeo? Dice Miguel. En algunas cosas, Esteban, en algunas cosas, en la velocidad de juego, en el pensamiento rápido, pensar rápidamente, el jugador suramericano no piensa rápidamente. El jugador suramericano tiene que ser más práctico. De espaldas hay que tocar, generar fútbol, pero la improvisación, el talento que nosotros tenemos, eso no tiene la menor duda que es dominante en cualquier fútbol del mundo, europeo, asiático, chino y suramericano. Dice Juan Jacobo Aristizábal Ospina, para quien va un saludo, profesor Pinto. El futbolista colombiano sabe a qué juega, entiende el juego jugado, tiene además, como dicen los españoles, así lo llaman los españoles, juego jugado. Propone y decide, o todo hay que indicárselo por parte del técnico, por quien corresponda. Hay que indicarle cosas, hay que indicarle pautas. Pero el jugador suramericano es muy vivo, muy sagaz, muy pícaro, en el sentido bueno de la palabra, muy raza indígena. Improvisa, tiene la picardía, el talento, la improvisación. Pero esa improvisación hay que adaptársela. Hay que enseñarle al jugador
dónde y cómo la tienen que utilizar, ¿sí? Yo le he puesto un ejemplo que todos ustedes se van a reír a los jugadores. Yo puedo en mi auto, en BMW, Mercedes o lo que sea, andar a 180 cogiéndole la pierna a la novia que llevo al lado. Pero tengo que responder con inteligencia cuando tengo que frenar y cuando no tengo que frenar. Eso no se lo enseña a uno, nadie, ni el que le enseña a manejar. Eso es puro raciocinio de la persona que va manejando. ¿Estamos de acuerdo, Esteban? Sí, claro, y eso me da pie para preguntarle qué tan importante es entrenar al jugador en la parte mental, especialmente para la toma de decisiones en momentos claves de un partido dentro del terreno de juego. Esteban, tú más que nadie lo conoces. Hace 35 años trabajo con psicólogo que le da pautas de comportamiento, pautas de decisión, pautas de confianza, pautas de agresividad, pautas de equilibrio emocional al jugador. Sin duda, tenemos que tenerle y entregarle eso al jugador. El jugador necesita a veces de eso. Como la pareja, tú puedes tener todos los comportamientos de esposo ideal, pero necesita a veces la orientación de un psicólogo que le dé unos pautas. Ese es el jugador de fútbol. El jugador de fútbol necesita esas pautas, esas enseñanzas que esa persona especializada en esos tratos y comportamientos se la da al ser humano. Y complemento una pregunta de Miguel. ¿Usted emite o emitiría un concepto sobre estilo y táctica que propone Queiroz para la selección? ¿La ve estilo y táctica? Aunque en otra oportunidad le explicaremos a Miguel qué diferencia hay entre estilo y módulo o modelo. ¿Hay, según su criterio, profesor, algo a identificar en lo que hasta ahora ha propuesto el profesor Queiroz? El modelo táctico que quiere proponer el profesor Queiroz no es malo, es bueno. Hay que saber cómo lo interpretan los jugadores y qué jugadores tienen para eso. El estilo que hizo Costa Rica en el Mundial 2014 no fue iniciativa total de Pinto. Fue una coordinación entre las características de los jugadores y lo que pensaba Pinto del fútbol. Hoy el profesor Queiroz tiene que ser preciso y conciso. Yo quiero jugar así y mirar los jugadores que se adaptan a ese esquema, porque lo veo mirando mucho y no ya definiendo cosas para la competencia. Ya tienen que ir definiendo cosas con base al estilo que él tiene y con base a los jugadores que tiene. Yo no puedo poner a jugar un equipo de contragolpe cuando no tiene jugadores rápidos en el equipo. Eso tiene que visualizarlo el profe y saber cómo define. Paula, tiene pregunta para el profesor Pinto, quien la escucha con mucha atención. Profe, muchas gracias, ¿no? Con un gusto inmenso, con una pena de llegar tarde. Usted tiene entrevista a las 6 y yo tengo tertulia a las 6. No, tertulia no, una entrevista que voy a dar a los muchachos, a los locutores. Pero ahorita la escucha el profesor Pinto. Me imagino que hizo mucha fuerza, pero aquí se está cumpliendo su cometido. Sí, un poquito, pero acá está el profesor acompañándonos. Muchas gracias, obviamente, por aceptar la invitación, al igual que a Esteban y a la gente que está ahí tratando de enviar sus preguntas, obviamente, por el interno y también por el chat de la transmisión que se está haciendo por Facebook Live. Profe, algo en específico, yo le quiero preguntar por el talento joven, por los juveniles. ¿Cómo ve usted, obviamente, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, el trabajo con ellos, ese crecimiento, obviamente, que ellos están teniendo y que van a ser la futura generación, no solo de Colombia, sino también del mundo entero? Extraordinario. Trabajar con los chicos que quieren aprender y que tienen condiciones es brillante, es atractivo para un entrenador. El saber interpretarle las características y desarrollarlas es clave, ¿no? Me parece que el jugador joven muestra cosas nuevas y el técnico tiene que saber interpretarlas y utilizarlas para beneficio de ellos y del equipo. Entonces, yo creo que cuando el entrenador tiene la inteligencia de interpretar todos esos conceptos y esas características y las explota bien, está el éxito. Está el éxito de los muchachos y eso. Yo le quiero contar, Paula, esta anécdota, Esteban, que yo en mi vida siempre soñé con dirigir una selección olímpica, no de mayores, y tuve la suerte de dirigirla, la de Honduras, y quedé cuarto en el mundo. ¿Por qué? Porque el jugador a esa edad aprende, asimila, oye y atiende. Y eso fue lo que yo exploté en esos chicos, muy buena gente, de pronto no con muchas condiciones. En cambio, el jugador ya experimentado es complejo en eso, asimilación. Por eso el jugador joven, Paula, trabájelo, entrénelo, sáquele provecho y verá que ganas.
Profe, me tengo que retirar. Usted también se tiene que retirar. Yo no sé si acepta, ¿acepta alguna otra preguntita? Yo le agradezco a Pablo y a Carlitos porque me hayan invitado. Los otros muchachos Esteban, la última. Yo me tengo que ir, ya me están llamando, pero tranquilo que Carlitos le hace la última pregunta. Profe, un abrazo. Mucho cuidado, no salga a la calle. No salga a la calle, cuida su vida, porque en la medida en que usted cuida su vida, cuida la nuestra. Responsabilidad y disciplina que a usted no le ha faltado nunca. Paulita, siga usted con el profe Pinto, tenga la bondad. Esteban, gracias por acompañarnos, al profe Jorge Luis Pinto igual, porque yo sé que en este momento tiene una conferencia, tiene una entrevista hacia las 6 de la tarde. Profe, gracias por aceptar la invitación, gracias, obviamente sabemos que lo hicimos correr un poco para que nos acompañara. Esperamos que esta charla se vuelva a repetir y seguir hablando de las anécdotas que ha dejado el fútbol. Profe, mil gracias. No, un gusto, Paula, al contrario, una gratitud inmensa por permitirme expresar ideas y conceptos y palabras, y bueno, ojalá que se repita. Y bienvenido al fútbol. Yo creo que estamos sufriendo muchos, pero aquí nos divertimos en el tema que más nos gusta, el fútbol. Bienvenido, un abrazote a todos. Que esté muy bien, profe. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, que hicieron sus preguntas y que obviamente pues algunos no se alcanzaron a leer. Mil gracias y estaremos pues próximamente en otro conversatorio con más personas allegadas no solo al fútbol, sino al deporte en general. Muchas gracias. Un abrazote.